Gracias, Bea. Maravillosa mañana, para disfrutar allí en el Prado, entrada gratuita, así que todos los que estén aquí en la capital se pueden acercar. Y vamos a seguir un poco en tema, ¿no? Porque seguimos hablando de Montevideo, es momento de recibir en esta segunda ronda de entrevistas a candidatos a la intendencia que hemos hecho en Arriba Gente, a la candidata por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirla. Usted tiene propuestas variadas, hay 3 ejes fundamentales, pero primero quiero consultarle porque siempre que están las criollas comienza la polémica, ¿no? El tema de las jineteadas. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Yo creo que la mirada sobre las jineteadas tiene que ser una mirada a nivel nacional, ¿no? Yo estoy dispuesta a discutir sobre las actividades que pueden generar alguna situación de riesgo o maltrato animal, pero discutirlo también a nivel general y nacional, ¿no? Montevideo ha desarrollado algunas acciones concretas en cuanto a reducir los posibles riesgos y el maltrato que tendrían estas actividades, ¿no? Y eso creo que hace que en Montevideo se realicen de forma muy regulada. Por eso entiendo que si hay una discusión, creo que tiene que ser a nivel general, ¿no? En Montevideo se realizan una vez al año. Podemos discutir también el apoyo que tiene desde la Intendencia este tipo de actividades, pero creo que discutir requiere... Y si hay que discutir si tienen que realizarse o no, ¿no? Que creo que es lo que está en debate o lo que se pone en debate siempre durante esta semana, que esta fiesta con gran arraigo popular tiene mucho arraigo en Montevideo y se genera esta discusión. ¿Pero usted tiene una posición tomada si efectivamente la Intendencia debería seguir apoyando este tipo de cosas? Yo creo que es una fiesta que tiene gran arraigo popular y que me parece que está bien que se realiza durante la semana con los cuidados. Se ha aumentado mucho los cuidados y los equipos de veterinarios que se han puesto para reducir los problemas que puedan existir, y creo que es un lugar que es visitado por mucha gente en Montevideo, que tiene gran arraigo y que creo que puede estar el apoyo, pero siempre la apertura a poder discutir, y está claro, hay plataformas y hay organizaciones que están juntando firmas para esa discusión. Creo ahí sí que la discusión tiene que darse también a nivel nacional. Bien. ¿Estuvo reunida con esas plataformas? No tuve intercambio. Piñeiro, ¿cómo lo descuenta lo que dicen las encuestas es ventaja bastante amplia de Vergara sobre usted? Bueno, es la campaña que vamos teniendo y vamos haciendo. Hay que seguir haciendo campaña, hay que seguir encontrándose con la gente y conversando. Estamos en esa etapa de campaña de presentarle propuestas a los vecinos y vecinas de Montevideo y lograr avanzar en ese recorrido para tener ese contacto mano a mano. Con un programa único, ¿por qué un frente amplista tiene que votar a Piñeiro y no a Vergara? Bueno, yo soy una militante independiente y llegué llegué a ser candidata desde la militancia independiente, ¿no? De un lugar donde no suelen provenir las candidaturas en el Frente Amplio. Hay un apoyo de un conjunto de grupos y compañeros y compañeras independientes que estamos realizando esta campaña con el foco de seguir transformando Montevideo, ¿no? Con un conjunto de sectores que compartimos una visión y una sensibilidad de hacia dónde deben ir los cambios en Montevideo, hacia dónde debe seguir transformándose Montevideo. Discúlpeme, porque uno de esos sectores que le apoya es la de la exintendente, actual vicepresidenta de la República, Carolina Cose. La gente puede decir, bueno, entonces que Piñeiro es la continuidad, es la candidata del continuismo en Montevideo. Sí, suele verse el continuismo como con una acepción negativa, ¿no? Pero el Frente Amplio es el continuismo en Montevideo, ¿no? Desde los 90 el Frente Amplio gobierna Montevideo. Yo fui parte del equipo, soy parte del equipo de esta gestión. Ahora estoy de licencia en mi cargo de gerenta ambiental. Pero bueno, sí, soy parte de lo que es esta gestión que está ahora en Montevideo. Usted dice, el continuismo se mira a veces de una manera negativa, ¿no? Pero hay una disconformidad sobre la gestión de Montevideo. Aún así, mucha gente que sigue apoyando al Frente Amplio, ¿no? Que eso tendrá otro análisis político. Pero esa gente que está disconforme, ¿por qué está disconforme y por qué usted lo haría distinto? Bueno, los principales temas en los que no hay disconformidad sobre la gestión, que tienen que ver con la gestión de la limpieza y con alguna gestión de residuos, y eso se transforma en una disconformidad con la gestión. Del otro lado tiene un montón de políticas que son apoyadas y son vistas muy bien por los vecinos y vecinas de Montevideo. De hecho, esas encuestas que se hacen y que
que muestran ese tipo de resultados, ¿no? Hay disconformidad sobre algunas áreas y hay otro montón de políticas que desarrolla la Intendencia de Montevideo, como las políticas culturales, las políticas de acceso a la salud primaria a través de la red de policlínicas de la Intendencia de Montevideo, la descentralización y la participación, que están muy bien evaluadas, ¿no? Y creo que eso responde también, o por lo menos a eso responde también el apoyo que sigue teniendo el Frente Amplio, que cuando gobierna un departamento lo hace de una manera diferente, ¿no? Lo hace de una manera diferente a lo que se plantea desde la coalición republicana, que tiende a mostrar o a traer un proyecto político para el departamento que reduce el papel de un gobierno departamental a cuestiones básicas, mientras que el Frente Amplio, desde que es gobierno en Montevideo desde los 90, ya inició con la profundización de otras políticas, ¿no? Las cosas, los roles que tiene un gobierno departamental, pero además la descentralización de la cultura, la profundización de la participación y el buscar construir un departamento más inclusivo, generar acciones que permitan que los vecinos y vecinas puedan acceder a derechos con un proyecto político que busca generar una ciudad y un departamento más integrado. Piñeiro, con respecto a la movilidad, usted plantea darle más cabida al transporte público, a los ómnibus, tratar de reducir la cantidad de autos sobre Montevideo, hacer que el tránsito sea más rápido por parte de las unidades de transporte colectivo y, entre otras cosas, bueno, hacer un mayor control de la senda solo bus, entre otras cosas. La pregunta que le puede hacer mucha gente es ¿por qué no lo hacen o no lo han hecho hasta ahora? Bueno, se han tomado acciones. Nosotros lo que planteamos es profundizar algunas acciones a corto plazo que entendemos tendrían un efecto en la movilidad y hablar y enfocando la movilidad como cómo se mueven de manera más eficiente las personas y las mercaderías y no cómo se mueven de forma más eficiente los autos, ¿no? No solo los autos, sino todos los medios de transporte en general. Ahí tampoco es ir hacia menos autos, sino en realidad a quién tiene que tener la prioridad en las calles porque es lo más eficiente, lo que genera menos congestión, que es el transporte público y la movilidad activa. Se han realizado algunas acciones, nosotros entendemos que hay que profundizarlas y sostenerlas. Por ejemplo, las vías solo bus y el control de las vías solo bus. Se realizó una experiencia piloto en algunas unidades para controlar a través de cámaras el cumplimiento de las vías solo bus y creemos que eso hay que extenderlo a toda la flota de transporte público, pero con ese foco, ¿no? Cómo miramos la movilidad, como la posibilidad de acceder al transporte o a moverse para acceder a cosas, ¿no? Con ese centro o ese foco en los derechos, y eso lo que requiere, o lo que entendemos que requiere, es que el transporte público sea lo que elija la gente para moverse en Montevideo. Y ahí necesitamos que el transporte público mejore, que mejore en el tiempo de viaje, que mejore en su calidad de viaje, que mejore en las frecuencias. Y también dentro de las propuestas está el planteo de revisar las líneas y el diseño de las líneas y también generar algunas líneas que conecten centralidades que reduzcan los tiempos de viaje, por ejemplo, entre el Cerro y Portones, buscando líneas perimetrales. ¿Y por qué todo eso no se pudo hacer antes? Yo creo que hay muchos avances que se han hecho en la movilidad en Montevideo, ¿no? La generación del STM, la generación del centro de movilidad, la generación de algunos corredores, algunos que han funcionado mejor y otros que no han tenido su éxito. Cosas para mejorar la movilidad se han hecho. La realidad actual, la cantidad de vehículos que hay en las vías, impone, y eso también está visto desde el punto de vista metropolitano, la realidad actual impone la necesidad de transformaciones profundas y transformaciones revolucionarias para poder mejorar la movilidad de los montevideanos, pero también en el marco del transporte y la movilidad metropolitana. La transformación del transporte o de la movilidad, ¿qué tanto depende de las decisiones del gobierno central? Bueno, creo que hay algo en el marco de lo metropolitano que tiene que ver con que tanto San José, Montevideo y Canelones, junto al Ministerio de Transporte, avancen en una gestión, ¿no? y en cómo se gestiona la movilidad a nivel metropolitano, pero también el apoyo que hay o no, lo que hay para sostener el transporte público a través de
inversiones que sostienen la posibilidad de mejorar el transporte público o de habilitar los precios del boleto, los subsidios, es importante que el Estado, y en eso es gobierno departamental, pero también el gobierno nacional, continúen con esas políticas de promover el transporte público. ¿Cómo califica la gestión económica financiera de la Intendencia? Esa es una. Y la pregunta siguiente es, ¿usted hubiera distribuido como distribuyó esta administración los diferentes recursos presupuestales en cada una de las unidades? A ver, la gestión del presupuesto siempre incluye una discusión en base a las prioridades que se genera cada gestión, ¿no? Y en este caso creo que durante esta última gestión existieron líneas de trabajo y acciones que tuvieron que llevarse adelante que respondieron a un retiro del gobierno nacional de los territorios. Eso se vio muy profundamente en la pandemia y durante la pandemia, con todo lo que la Intendencia tuvo que salir y definir el apoyo a las ollas populares para atender una situación compleja en torno al acceso a alimentos en un momento muy complicado, las posibilidades de generar trabajo y opciones de trabajo temporales que se dieron a partir del ABC, la acción en la profundización de la atención de las policlínicas, los policlínicos móviles, sobre todo sosteniendo en un momento que las personas necesitaban tener acceso a la salud, y ahí existió una priorización de lo que había que hacerse en un contexto muy complejo. También lo pudimos ver durante la crisis hídrica, ¿no? En Montevideo fue la Intendencia que atendió una situación de acceso a agua embotellada a personas que se atendían en sus policlínicas, que se atienden en sus policlínicas y que tendrían riesgo si consumían el agua que se estaba distribuyendo por parte de OCE. También el apoyo a los productores rurales en el marco de la sequía, con fondos no reembolsables para atender esa situación compleja que estaban viviendo, para poder salir de ese momento. Creo que dónde y cómo se ordenan las prioridades en torno al presupuesto tienen que ver también mucho con el contexto, y creo que fue una de las cosas que estuvo en esta gestión. Bueno, la oposición también cuestiona la plata que se gastó, por ejemplo, en el Departamento de Cultura. Y creo que no hay que contraponer cosas, y se intenta siempre contraponer la posibilidad de generar acceso a bienes culturales y a espectáculos de primer nivel para todos los montevideanos con otras acciones que se hacen. Creo que la Intendencia no tiene que ver cómo hace menos cosas, es lo que estamos viendo desde el otro lado del proyecto político de la coalición republicana, sino cómo hace lo que tiene que hacer y cómo hace más cosas y las hace mejor. Para usted estuvo bien entonces. Sí. O sea, la Intendencia no hizo nada mal. Yo no digo que la Intendencia no haya hecho nada mal, digo que hay definiciones de cuando se asigna el presupuesto que responden a contextos, y creo que todo lo que desarrolló durante la pandemia la Intendencia tuvo que ver con atención en el territorio, cuando el gobierno nacional tenía que atender a esas personas y no lo hizo, ¿no? ¿Y cuál es el punto flaco entonces de la gestión COSE o la gestión COSE-Zunino? Bueno, yo creo que es una gestión que podemos tener desafíos en la limpieza y en la gestión de la limpieza, y eso queda claro porque es lo que los vecinos y vecinas plantean a la hora de que cuando recorremos y conversamos con los vecinos. Creo que la movilidad también tiene que ver con eso, pero también se juntan algunos otros planteos que no tienen que ver solo con el gobierno departamental, ¿no? La seguridad o los problemas de seguridad que plantean los vecinos que vivían y siguen viviendo en algunos barrios de Montevideo hace muy complejo también fomentar la convivencia y generar acciones, y por ejemplo ir a hacer algunas acciones que tiene que hacer la Intendencia de limpieza o mantenimiento en algunos lugares, ¿no? Y eso tiene que ver también con la posibilidad que fue reducida en el gobierno anterior de articular con el gobierno nacional, o también lo que sucede y sucedió con el aumento de las personas en situación de calle, que tiene una repercusión con cómo logramos mejorar o tener una mejor convivencia en el espacio público, y eso no tiene que ver solo con lo que la Intendencia pudo hacer o desplegar, sino también con la posibilidad de articular con el gobierno nacional. Piñeiro, la dificultad de buscar o encontrar soluciones a la basura o la movilidad no vienen de los últimos 5 años, ¿no? Y ahí no había pandemia, el Frente Amplio está hace más de 30, ahí no había pandemia, no había un gobierno de coalición, y esos problemas no tenían respuesta tampoco, o por lo menos no la respuesta que el vecino espera, porque uno lo ve cuando sale a Montevideo. Se suele decir que no, y es algo que se escucha, el Frente Amplio no logró resolver en 30 años el tema
tema de la limpieza o de la basura, ¿no? Y eso no es así, ¿no? El Frente Amplio, cuando Tabaré Vázquez asumió el gobierno en los 90, transformó la situación de limpieza que tenía Montevideo, ¿no? Son muchos los mensajes que recibo de cómo era la realidad en ese momento de basurales en el centro de la ciudad, ¿no? Basurales muy complejos en el centro de la ciudad, en las zonas centrales, carencia de iluminación en muchos lugares de Montevideo, incluso en el centro de la ciudad. Eso Tabaré Vázquez y la gestión del Frente Amplio en los 90 lo transformó y resolvió, cambió esa situación. Después, en 2004, cuando se instaló el sistema de contenedores uniforme para toda el área urbana de Montevideo, que eso se hizo en la gestión de Mariana Arana, con una transformación del sistema de recolección, vino a responder a otros problemas que había y que se habían generado con la gestión de la limpieza. Y eso es cuando la basura salía o las personas sacaban los residuos, el camión, y había algún desfasaje cuando pasaba el camión, y eso terminaba generando un problema de limpieza, problema en las condiciones de trabajo de los trabajadores haciendo ese tipo de recolección. Bueno, el sistema de contenedores vino a resolver eso. Yo tengo un imán de ese tiempo que encontré en la casa de mi abuela, que lo que decía, vení cuando quieras que estoy acá. Y eso respondía a la necesidad de los vecinos de poder sacar los residuos en cualquier momento, que era una necesidad que había en ese momento. El sistema de contenedores en un tiempo lo resolvió, quizás como mirada autocrítica, y ahí sí desde el Frente Amplio y no solo desde esta última gestión, no fuimos capaces de anticiparnos a que este sistema uniforme para toda el área urbana no era capaz de responder a la realidad y a los cambios en la realidad que se generan, que tienen que ver con el aumento de la generación de residuos, con otro tipo de presiones, y ahí sí más concentrado en este último periodo, el aumento de las personas en situación de calle, que tienen como estrategia de supervivencia buscar algo de alimento o algo de valor en los contenedores, hace que el sistema no sea posible, no pueda responder más allá de que se generen otras herramientas como el 092 250 260 para poder atender las situaciones de residuos fuera del contenedor. Bueno, ahí sí, como mirada autocrítica, no fuimos capaces de anticiparnos a que este sistema había que transformarlo. Se intentó, ¿no? Y se hizo un proyecto a nivel del BID de saneamiento y saneamiento ambiental que incluía la posibilidad de transformar el sistema de recolección en Montevideo. Bueno, ahora se fue haciendo de forma más paulatina, ¿no? Santiago Vázquez tiene un nuevo sistema de recolección, Pueblo Bayuba también, se incluyó el barrio Nuevo Llamas el sábado, a partir del sábado. Bueno, la transformación del sistema de recolección hay que profundizarla y hay que lograr hacerla en un tiempo más rápido, y eso requiere obviamente inversión. No sería justo decir no se ha hecho nada, ¿no? Obviamente, porque usted ya nombraba, pero en su momento cuando estaba el foco en que el camión pasara, faltaban camiones, había problemas con las compras de camiones. Después cuando fue lo de los contenedores, esos contenedores inviolables que terminaron siendo violables, ¿no? Cuando estaba todo el problema de las personas, los hurgadores y demás, hubo ideas evidentemente. ¿Cómo hacemos para asegurarle a la ciudadanía, a los montevideanos, que esas ideas que hoy usted trae van a dar resultados positivos? Bueno, nosotros vamos a trabajar para que eso funcione, ¿no? Y con buscando desarrollar estas acciones que están en nuestras propuestas de gestión ambiental y que tienen que ver obviamente con la necesidad de tener una inversión inicial que permita esa transformación rápida del sistema de recolección en Montevideo, y hay cosas que se tienen que rever y rediseñar, ¿no? La transformación del sistema de recolección que incluya diferentes modos de recolección adaptados a la realidad de los barrios, y esto es recolección intradomiciliaria o intrapredial y comunitaria en algunos lugares, también va a incluir la presencia de contenedores en calle, y eso requiere mejorar y cambiar algunos formatos de los circuitos de recolección para poder tener mayores frecuencias, mantener eso atendido para que genere un cambio en la realidad de la limpieza en Montevideo. Pero también necesitamos otras cosas, ¿no? No es solamente el sistema de recolección o la mejor solución logística. Creo que también hay que apostar a un cambio en la forma en que los vecinos y vecinas manejan sus residuos y son responsables también de la forma de disposición de esos residuos. La Intendencia tiene que dar herramientas para la posibilidad de clasificar y separar materiales, y eso hay que potenciarlo, hay que aumentar los puntos de recepción de materiales reciclables, y también la recolección intradomiciliaria va a dar la posibilidad de recuperar más materiales, pero también tenemos que profundizar las herramientas que permiten que esa disposición final se haga de forma correcta y no aparezcan cosas alrededor del contenedor que
que no van ahí. Bien, Piñeiro, usted dice se necesita claramente una inversión para terminar de mejorar el tema ambiental de Montevideo y de recolección de basura. ¿Puede pasar, y le pregunto esto, que la inversión que está pensando usted necesite de una aprobación especial también en la Junta Departamental y ahí otra vez puede haber un cortocircuito y una tranca y entonces ahí la oposición dice que no se puede endeudar, ustedes salen a decir que no, que la oposición no nos deja gobernar? ¿Cómo llega esa inversión? Yo creo que sí, el debate que existe, o el debate o el intercambio de propuestas o las diferentes propuestas que hay en esta campaña electoral reconocen esa situación que requiere un cambio profundo en la gestión de la limpieza en Montevideo. Lo reconoce la oposición, lo reconoce el Frente Amplio. Creo que no debería haber problemas en la Junta Departamental a la hora de, ante una propuesta de transformar el sistema de recolección de residuos para cambiar la calidad ambiental y la calidad de vida de los vecinos, no debería tener una oposición. Es raro, ¿no? Porque se opusieron a tener la posibilidad de transformar el sistema de recolección en la Junta Departamental. El Partido Nacional se opuso a eso y ahora hacen campaña con los problemas de limpieza y de gestión ambiental en Montevideo. Claro, ¿no? Pero ahí creo que las prioridades, ¿no? Lema plantea muchas veces que el Frente Amplio tiene las prioridades desordenadas. Yo también me pregunto qué prioridades tenía el Partido Nacional a la hora de no apoyar un préstamo que permitía transformar la movilidad, transformar la gestión de residuos. Ahí le podrían contestar, nosotros también proponemos mejorar el tema de la basura, pero sin préstamos, sin endeudamiento. Bueno, no hay detalle de eso y no explican cuánto es el nivel de inversión que requieren para lo que están proponiendo. Entonces, nosotros proponemos algo que el monto es similar al proyecto que se planteaba con él. Entonces, si entiendo bien, su propuesta para solucionar el tema de la basura de Montevideo está supeditada a que la Junta Departamental apruebe ese préstamo. Y daremos la discusión. Pero ¿y si no se lo aprueban? Y seguiremos transformando en el marco de la realidad y las posibilidades que da el presupuesto, que es también la realidad, y ahí seguiremos transformando el sistema de recolección, capaz que a una velocidad más lenta, buscando también profundizar acciones que tengan que ver con esto, y creo que ahí hay que hacer un énfasis importante en la educación ambiental, en hablar con los vecinos de la forma que tienen que gestionar sus residuos, porque es algo que hace a la realidad de todos y todas, ¿no? Y también con un foco en convivencia. Ya que lo mencionó, le pregunto, el otro día Lema no es que invitó a debatir a Vergara, pero de alguna manera dijo que la ciudadanía de Montevideo necesita o merece un intercambio entre los candidatos que quieren gobernar este departamento. Vergara ya dijo que así no, porque los blancos están muy belicosos, están generando ciertos cuestionamientos que no son al lugar. ¿Esto es una decisión estratégica del Frente? ¿No se va a debatir o usted eventualmente aceptaría un intercambio con Lema? Yo ya lo he mencionado. Para mí, en las campañas electorales, lo importante es que la gente pueda conocer las propuestas que tiene cada proyecto político que está en juego hacia el 11 de mayo, en este caso de proyectos políticos departamentales. Y ahí creo que el foco es lograr conversar con la gente, contarle a la gente cuáles son las propuestas, que esas propuestas las personas puedan identificarlas claramente y ver qué características tienen. No sé si el debate es el mejor espacio para poder confrontar ese tipo de propuestas, pero en caso de que exista un debate, lo va a definir el Frente Amplio, el comando político de campaña del Frente Amplio, e incluso como planteó Mario, esto debería ser entre las 6 candidaturas que hay hoy hacia el gobierno departamental, y va a ser parte de la conversación que tengamos ahí. Yo creo que no sé si los debates son el mejor formato para que los vecinos y vecinas conozcan las propuestas y puedan discernir a qué proyecto político apoyar. ¿Qué tipo de relacionamiento quiere con la oposición? Porque hubo muchas críticas a la intendenta Carolina Cose, de no asistencias a la Junta Departamental, una falta de diálogo que denuncia de alguna manera la oposición. ¿Usted qué vínculo quiere tener? Porque además depende de ellos para que le puedan aprobar este préstamo. Para mí ahí siempre es el diálogo. Y yo, como militante del Frente Amplio, militante de base, formada en un proceso de discusión con compañeros y compañeras, de discusión también a nivel de los territorios, creo que lo principal ahí para generar acuerdos es el diálogo. Y esa apertura al diálogo, desde mi parte, es permanente. ¿Faltó en la administración de COSE ese diálogo? Creo que se hicieron los esfuerzos para poder alcanzar el proyecto en particular. Creo que primaron
prioridades Más allá, que no tenían en el centro de la gente. Más allá de esa discusión puntual, ellos dicen que durante toda la administración, en diferentes momentos en los que los ediles querían tener respuestas desde la Intendencia, no encontraban allí un interlocutor. Los pedidos de informe fueron respondidos, las comparecencias a la Junta, por más que no fuera la Intendenta de Montevideo, la hacían los directores que más tenían conocimiento sobre esas cosas que se consultaban. Son formas y estrategias que se definen y eso fue como funcionó. Yo entiendo que tiene que siempre existir la posibilidad de diálogo y creo que estuvo la posibilidad de diálogo. ¿Le duele cuando dirigentes o militantes Frente Amplista cuestionan aspectos de la gestión de la Intendencia de Montevideo? Basura, algunas contrataciones recientes, ¿genera malestar? Cuando la crítica es genuina y va hacia el aporte de mejorar, jamás duele eso, porque si la crítica es genuina, honesta y va hacia querer mejorar... ¿Y han sido genuinas y honestas? Yo creo que sí. ¿Sí? Por lo menos en el ámbito que yo me he desarrollado. Pueden haber algunas cuestiones que hayan salido a nivel de prensa, de nuevo, si son genuinas, si son honestas, si buscan esa crítica que permite mejorar, siempre es bienvenida. Bien. Verónica Piñeiro, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.